Seres supremos que han llevado al límite la superación del séptimo sentido, una percepción ultraconsciente. Son la cúspide entre los caballeros sagrados encargados de ejecutar los edictos del santuario. Estos son los Caballeros de Oro, quienes portan en sus armaduras sagradas las 12 constelaciones del zodíaco. Recordemos que un caballero es aquel que tras un severo entrenamiento hace estallar el microcosmos en su interior, alcanzando así un arte marcial de poder destructivo extremo. En la cima de los 88 caballeros se hallan los Caballeros de Oro. Teniendo en cuenta la energía cinética, los golpes deben de ser generalmente más fuertes cuanto más rápidos sean. Se dice que un caballero de bronce es capaz de moverse a la velocidad de Mach 1, lanzando 100 golpes por segundo, y que los caballeros de plata de rango superior pueden hacerlo a velocidades entre Mach 2 y Mach 5. A partir de esto, es fácil imaginar cuán colosal es la fuerza destructiva de los puños de los caballeros. Y los Caballeros de Oro son guerreros milagrosos que han logrado combatir a la velocidad de la luz. No hace falta explicación alguna sobre el poder destructivo que generan unos golpes lanzados a tal velocidad. En cuanto a sus armaduras de oro, su brillantez no proviene únicamente del resplandor de sus materiales. Estas poseen una propiedad que les permite absorber luz, sellarla en su estructura y convertirla en energía. Aún no se ha determinado si esta propiedad depende del material en sí o de la estructura de la armadura. No obstante, se dice que la cantidad de energía que pueden almacenar las 12 armaduras de oro juntas es comparable a la del Sol. La luz almacenada en las armaduras es controlada enteramente mediante el cosmos del caballero. Si quien la viste no posee un cosmos elevado, no podrá extraer el verdadero potencial de la armadura de oro. Por esa misma razón, cuando los 12 caballeros de oro, guardianes de las 12 constelaciones zodiacales, se reúnen y canalizan su cosmos elevado al límite en la flecha de Sagitario, se genera una energía de altísimo nivel comparable incluso al Sol. Como dato adicional, cuando los 5 caballeros de bronce se adentraron en el templo submarino, se constató un fenómeno en el que sus armaduras brillaron con luz dorada al elevarse su cosmos. Se considera que esto se debió a que sus armaduras fueron revividas con la sangre de los Caballeros de Oro, lo cual habría transmitido a las armaduras de bronce algunas de las propiedades propias de las de oro. Los Caballeros de Oro, con sus lumínicos puños y armaduras, son verdaderamente invencibles. Actúan siempre en solitario, cumpliendo los edictos del santuario. Por ello, el encuentro entre dos Caballeros de Oro es, en circunstancias normales, algo que no llega a ocurrir. Cuando los Caballeros de Oro se encuentran cara a cara, significa que se ha detectado una alteración en el santuario, su cuartel general. En tales ocasiones, cada Caballero de Oro permanece en su respectivo palacio del zodíaco, formando una línea de defensa inexpugnable frente al templo de Atenea. Gobernar el santuario, centro neurálgico de los caballeros, y discernir a quién se le concede el derecho de ser caballero es la misión del pontífice. Aquel que es nombrado pontífice es designado por su predecesor de entre los 12 caballeros de oro, y ha de poseer humanidad, sabiduría, fuerza y valor. Una vez convertido en pontífice, el caballero de oro cede su puesto, y desde los aposentos pontificales, situados al fondo de los 12 palacios, emite los edictos dirigidos a los caballeros dispersos por el mundo. La exclamación de Atenea. Esta técnica, generada por 3 caballeros de oro al unísono, ha sido prohibida debido a su desmesurado poder destructivo. Las armas empleadas por los caballeros de oro son aquellas equipadas en la armadura de Libra. Están forjadas con el mismo material que las armaduras de oro, por lo que acumulan luz en su interior. Su capacidad destructiva aumenta en proporción al cosmos del usuario. Esa es la razón por la cual se les conoce como el arma definitiva, capaz de pulverizar estrellas. Quien se reviste con la armadura de oro, prueba suprema del caballero definitivo,
debe poseer no solo un elevado dominio del arte de combate fruto del entrenamiento, sino también un talento innato. Por ello, no es raro que se conceda tal honor a una edad temprana. Además, las armaduras conservan en su interior los recuerdos de los caballeros del pasado, y si el corazón de un caballero de oro llegara a ser corrompido por el mal, se dice que la propia armadura podría rechazarle como portador. Ya era hora de que hicieras este vídeo. Son mis personajes favoritos. Son incluso más populares que nosotros, y se han convertido en algo así como nuestros hermanos mayores. Nunca los olvidaremos. ¿Cómo podríamos olvidarlos? Aunque se hayan muerto, los están reviviendo 24/7. Bueno, ellos son la principal fuente económica de la franquicia. Por eso nunca faltan en figuras, videojuegos, mangas y animes. ¡Ey! ¿Jugamos a decir nuestros signos zodiacales? El mío es Virgo, así que mi caballero de oro sería Shaka. No os parecéis en nada. El mío es Sagitario, así que me representa a Yolos. Es un caballero perfecto como yo, así que me siento orgulloso. Vaya, aunque eres el protagonista, tu correspondiente caballero de oro es el menos participativo. Irónico. ¿Y cuál es tu signo zodiacal, profesor Lune? ¿El mío? Capricornio. Pues eso. No tienen nada que ver. ¿Pero ese es el signo de Lune, el personaje, o de profesor Lune, el youtuber? El del personaje Lune, por supuesto. El mío, como youtuber, sería Tauro. Vaya, los dos son cornudos. Oh, entonces tu caballero de oro sería Aldebaran. Un hombre que se hace respetar. Firme pero enrollado, sí señor. Ahora es tu turno. ¿Cuál es tu signo del zodíaco? ¿Y qué piensas de tu caballero de oro? Comenta, dale me gusta al vídeo y nos vemos en la próxima lección.